Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Una vez más nos encontramos a través de la señal del Nuevo Tiempo, su canal de esperanza, Red de Esperanza, donde cada día tenemos mensajes inspiradores, programas que llevan a acercarnos a un encuentro personal con el Creador. Este es uno de ellos, Creed en sus profetas. Es un programa destinado a la búsqueda, a la reflexión, al diálogo basado en las Sagradas Escrituras y también en el espíritu de profecía. Para este encuentro tenemos la presencia del pastor Bruno Razo, quien nos acompaña como cada día y le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, Pastor Ever, una alegría estar contigo, estar con tantos amigos y hermanos que nos encontramos todos los días, estar con los cámaras aquí, con nuestro director y sobre todo con el mensaje de la palabra de Dios que busca alimentar, sostener y fortalecer nuestra vida. Hoy, Segunda de Reyes, capítulo 15. En el capítulo 15 nosotros encontramos la descripción que hace la palabra de Dios del reinado de 3 reyes, el reinado de Azarías, Zacarías, Salum, con un factor común. Todos fueron reyes que se alejaron de Dios y también hicieron tropezar al pueblo de Dios de sus caminos y fueron gradualmente abordando la apostasía cada vez más y cada vez más en una decadencia que finalmente llevó a la ruina espiritual del pueblo de Dios. ¿Quién era el enemigo en realidad? ¿Será que eran los pueblos vecinos? ¿Será que eran los falsos profetas? ¿Quién estaba detrás de todo este sistema degradado de cosas, los reyes cada vez más lejos de Dios? ¿Quién es ese enemigo detrás de los enemigos aparentes del pueblo de Dios? Muy buena pregunta, porque digamos, hay un motor, hay un cerebro, hay un instigador, hay un planificador, hay un originador, un mantenedor del mal. Elena de White lo dice así: la apostasía, o sea, el abandono de Israel, se había desarrollado gradualmente. De generación en generación, Satanás había hecho repetidas tentativas para inducir a la nación escogida a que olvidase los mandamientos, estatutos y derechos que había prometido guardar para siempre. Sabía él que si tan solo podía inducir a Israel a olvidarse de Dios y andar en pos de dioses ajenos para servirlos y postrarse ante ellos, de cierto perecería. Entonces el enemigo central número 1 es Satanás,
quien induce, quien seduce, quien tienta, Claro. quien provoca, quien falsea, quien muestra así y procura arrastrar a caminos equivocados. Dice que lo que en realidad él pretende son dos cosas. Una es que la gente se olvide de Dios, la gente del pasado y la de hoy, y la otra que se postre, que ofrezca su vida en respeto, en adoración a los dioses de este mundo. Y es así, el tiempo final incluso del conflicto entre el bien y el mal es un conflicto de adoración. O adoramos a Dios o terminamos adorando al enemigo de Dios. O transitamos un camino de amor, de obediencia que conduce a la vida, o transitamos un camino de rebeldía, de desobediencia que conduce a la destrucción y a la muerte. Eso sin lugar a dudas fue lo que pasó con el pueblo de Israel y ellos aceptaron que el enemigo de Dios introdujera una cantidad de tentaciones, de sistemas para desviar de los ojos de Dios la presencia del Dios verdadero y lo sustituyeron por dioses falsos, imágenes, rituales que estaban totalmente reñidos con el sistema sagrado que Dios había instituido desde el desierto allí con Moisés, y ahora ellos habían ido por ramificaciones a tal punto que se habían olvidado completamente de Dios. Y bueno, la verdad es que esta idolatría fue acompañada por otros males, fue acompañada por ostentación, por orgullo, por orgías, un espíritu de disolución, de libertinaje, y eso era lo que se estaba viendo prácticamente en el pueblo de Dios, ¿no? Y los reyes solamente querían riqueza, fama, dinero, nada de acercarse a Dios. ¿Cómo nos retrata? En Profetas y Reyes, página 227, Elena de White escribió: la opresión, la obtención de riquezas iban acompañadas de orgullo y apego a la ostentación, groseras borracheras y un espíritu de orgía. En los tiempos de Isaías, la idolatría misma ya no provocaba sorpresa. Las prácticas inicuas habían llegado a prevalecer de tal manera entre todas las clases que los pocos que permanecían fieles a Dios estaban a menudo a punto de ceder al desaliento y la desesperación. Parecía que el propósito de Dios para Israel estuviese por fracasar y que la nación rebelde hubiese de sufrir una suerte similar a la de Sodoma y de Gomorra. Es decir, que la violencia, la degradación, la conciencia cauterizada era tal que ya nada sorprendía. Claro. Porque uno se pregunta, ¿cómo puede ser que en lugar de adorar al verdadero Dios, al creador de la vida, al que todos los días les había dado manifestaciones de su existencia, evidencias de su existencia, evidencias del mantenimiento de la vida, del amor, de la protección, del cuidado, es el mismo Dios que los había sacado en medio de milagros de la esclavitud de Egipto, es el mismo Dios que lo había acompañado en medio de milagros en el desierto cuando no tenían que comer, distribuyó pan a domicilio desde el cielo. Es el mismo Dios que para que el sol no los fatigara de día le puso una nube, es el mismo Dios que le puso un fuego durante la noche para proteger del frío de los animales, es el mismo Dios que abrió las aguas. O sea, es un Dios al quien yo, además de tener acceso a través de la fe, también tengo acceso a través de la razón, porque hay evidencias de su existencia, de su amor, de su protección. Y entonces se olvidan de este Dios y comienzan a adorar a dioses inexistentes, ídolos, que el mismo Isaías dice, ¿cómo puede ser que se hagan, que usen un pedazo de madera, que con un pedazo usan para hacer una comida, otro pedazo usan para calentarse frente al frío y otro pedazo de esa manera transforman en Dios? ¿Qué dioses son los que se hacen con sus manos? Así que hacían dioses con sus manos, con su imaginación. Y lo que es peor todavía, que los adoraban, los respetaban. Yo a veces todavía encuentro hoy algunas personas de buena fe, ¿no?, que merecen todo mi respeto, que dicen, no, pero para creer así hay que tener mucha fe. Pero hay que tener más fe para creer en lo otro. Claro. O sea, no, pero para creer en el creador de todos los astros, inclusive el sol, tengo que tener mucha fe, pero hay gente que cree en el sol, gente que lee todos los días a ver qué le dice
cómo su vida se encuadra dentro de los astros del zodíaco y de los signos, y seguimos la ruta marcada. O sea, hay que tener fe también, hay que tener más fe inclusive, porque no tenemos ninguna evidencia que acompañe nuestros pensamientos o nuestros sentimientos. Y lo interesante es que Dios quiere crear en nosotros, generar en nosotros un vínculo de comunión, de compañerismo, de fidelidad, y vale la pena mantenernos siempre de parte de Él, vale la pena no hacer ese camino descendente hacia la nada, claro, y adorar al verdadero Dios, al verdadero sustentador del universo, al que hizo el cuerpo. O sea, la vida no se explica si no es por la intervención de un artífice. Ninguno de nosotros piensa que ese libro, que esta tablet, que el agua que vino envasada en una botellita se llenó sola la botellita, la tablet no se hizo sola, esta maquinaria humana no se hizo sola. El mundo como se mantiene, no se hizo solo, no se mantiene solo. Si la Tierra girara un poquito más cerca del Sol, nos moriríamos todos quemados, un poquito más lejos nos moriríamos todos congelados. Sigue la ruta que alguien trazó. Entonces, de ese Dios podemos confiar, creer, adorar, servir. Ellos terminaron adorando cualquier cosa y así les fue. Qué triste esta experiencia del pueblo de Israel, pero como dice San Pablo, que estas historias fueron presentadas a nosotros, ¿no? que hemos llegado al final de los tiempos. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza, para que saquemos lecciones importantes para nuestra vida. Así es, amigos, eso es lo que estamos haciendo, y mientras reflexionamos en estas cosas que la palabra de Dios nos trae, podemos recibir también un consejo importante, y enseguida volvemos. Hola, hoy tengo otra cita muy linda para compartir. El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariñoso hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros Escritos, escritos por Elena G. de White. Puedes descargar esta aplicación ingresando al App Store o al Play Store, buscando Elena G. de White. Estamos justamente con el momento oportuno para recibir un consejo más y también pedir la bendición de Dios a través de la oración. En lugar de adorar dioses que hacemos con nuestras manos o con nuestra imaginación, adoremos al Dios que creó nuestra vida, que sostiene nuestra vida, que mantiene nuestra vida y los mundos, y que al mismo tiempo ofreció en Jesús su vida y su muerte para salvarnos. Ahora vamos a orar. Señor, te pedimos perdón porque tal vez nosotros transitamos a veces caminos distantes de tu palabra y de tu voluntad y construimos con nuestras manos o imaginación dioses que no tienen nada para sustentarnos. Y hoy renovamos nuestra fe, nuestra confianza y nuestro compromiso con el verdadero y único Dios para creer, para amar, para servirte y para hacer tu voluntad. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos, por acompañarnos. Como cada día, siempre es un grato placer estar con todos ustedes aquí en Nuevo Tiempo. Mañana el reencuentro en Creed en sus profetas.